Buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a una emisión más de los eventos de la Sociedad Bastiat en este ciclo que hemos titulado El Milagro en este año 2020, en el cual hemos hablado de ejemplos de políticas implementadas en diferentes países y que han significado la recuperación económica de los mismos. El día de hoy es 4 de julio y estamos celebrando, conmemorando un año más de la independencia de los Estados Unidos y por tanto tenemos invitados internacionales. En este ciclo de milagro ya nos hemos dado un recorrido por las políticas económicas de Alemania, de Japón, de Chile, de Perú. También hablamos sobre la caja de conversión de Argentina implementada en la década de los 90 y también tuvimos una charla sobre los 7 pecados del Estado social. Hoy le corresponde, como ya le mencioné, con ocasión de un año más de la celebración de la independencia de los Estados Unidos, conversar sobre el 4 de julio en un evento que titulamos Reflexiones sobre la Independencia. Nuestra próxima conferencia va a ser el día 16. Quiero también aprovechar la oportunidad para invitarlos, en la cual vamos a hablar sobre las reformas económicas implementadas en Georgia. También quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso a los eventos anteriores y también que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram por @BastiatVenezuela. Venezuela abreviado, es decir, Bastiat BZLA. La Sociedad Bastiat Venezuela, desde el año 2015 estamos promoviendo en el país las ideas de libre mercado, la libertad en todos sus aspectos, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el imperio de la ley, el gobierno limitado, la separación de poderes, así como la forma de Estado federal y los valores republicanos. Les pido por favor a los asistentes mantengan sus micrófonos en silencio para que no haya interferencia de los sonidos ambientales con el audio de los expositores. También la plataforma Zoom brinda la oportunidad de que hagan sus preguntas a través de la ventana del chat. Voy a comenzar a presentar al Thomas Jefferson Institute for the Americas, institución que está actuando hoy en alianza con nosotros y está muy bien representada por una de las integrantes de su junta directiva. Se trata de Betty Lobos Boyat, es fundadora y miembro de la junta directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas, como ya dije, de los Estados Unidos. Es candidata al doctorado en Derecho de la Universidad Francisco de Marroquí de Guatemala. Además es Magister Artium en Ciencias Sociales en la Universidad Francisco de Marroquí. Licenciada en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar. Editora del blog Pensar es Crecer de la Universidad Francisco de Marroquí. Además es fiduciaria y miembro del Consejo Directivo de la Universidad de Occidente. Es catedrática en la Universidad Francisco de Marroquí, en la Universidad San Pablo de Guatemala, en la Universidad Internaciones y en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Fue presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Francisco de Marroquí, egresada de la Escuela de Verano sobre Economía Austriaca del Instituto Juan de Mariana y fue seleccionada por los sectores empresariales de Centroamérica y Panamá, FEDEPRICAP, para hacer un estudio sobre la mujer empresarial en Centroamérica y Panamá. Hoy ella va a dar inicio a nuestro evento del día de hoy porque nos va a hablar un poco de la influencia de Thomas Jefferson en la redacción de este importante documento que es la Constitución norteamericana. Pues buenas tardes a todos. El 4 de julio pues es una fecha de inspiración para todos los que amamos la libertad, para quienes la defendemos y luchamos por ella en nuestro quehacer diario. Se cumplen en este día 244 años de la independencia de la gran nación norteamericana, ejemplo de libertad en América. En el nombre del Thomas Jefferson Institute for the Americas, agradezco la amable invitación a participar esta tarde junto a la Sociedad Bastiat de Venezuela, institución que admiramos por su gran labor en la lucha por la libertad en su país. Fundación que lleva el nombre del gran Frédéric Bastiat, escritor, legislador y economista francés, gran entusiasta del libre comercio y de la libertad en general, en cuya obra, La Ley, en lo personal,
encuentro inspiración para impartir mi cátedra de filosofía a los alumnos de la carrera de Derecho. El Thomas Jefferson Institute for the Americas somos una organización sin fines de lucro. Pensamos siempre en un Estado de Derecho basado en los 3 poderes. Creemos en la libertad individual y en el gobierno pequeño. Verdaderamente es muy difícil el poder, en tan pocos minutos, hablar de la biografía y el gran legado de Thomas Jefferson. Es por demás casi que imposible. Sin embargo, expondré lo que a mi juicio, después de varias investigaciones realizadas y personas doctas consultadas, resulta ser lo más relevante. Justo en este día en que también se conmemoran 194 años de su fallecimiento, pues él murió el 4 de julio de 1826, justo a los 50 años de la firma del Acta de Independencia. ¿Y quién fue Thomas Jefferson? Fue el tercer presidente de los Estados Unidos, considerado uno de los padres de la nación norteamericana. Fue el principal autor del Acta de Independencia. Su predecesor como presidente fue John Adams y su sucesor James Madison. Fue presidente entre los años 1801 y 1809 por 2 periodos. ¿Cuál era su ocupación además de político? Era un gran jurista, filósofo, arqueólogo, inventor, paleontólogo, arquitecto, profesor y agricultor. También tocaba el violín. Era un gran estudioso del griego, latín y francés, conocido a nivel mundial por la promoción del republicanismo y lo que él consideraba el imperio de la libertad. Promueve la democracia. Era un hombre muy ilustrado. Pensaba en un gobierno federal estrictamente limitado. Apoyó la separación de la Iglesia y del Estado. Una anécdota cuenta que el presidente John Kennedy en 1962 recibió en la Casa Blanca a 49 norteamericanos ganadores del Premio Nobel, y cuando se dirigió a ellos les dijo que nunca en la Casa Blanca había habido tanto saber y tanto talento junto, a excepción cuando Thomas Jefferson cenaba solo. Hasta la fecha, los Estados Unidos lleva 377 premios Nobel ganados. Es el país más laureado hasta el momento. Jefferson nace en el seno de una familia acomodada. Fue el tercero de 10 hijos. Es descendiente de la aristocracia inglesa y escocesa. Era un hombre verdaderamente erudito y profundo, siendo una persona que sabía de todo y a profundidad. Responde al ideal renacentista del Homo Universalis. En la filosofía estudia a Locke, Bacon e Isaac Newton. Jefferson decía de ellos que eran los 3 mejores hombres que el mundo había creado. Estudiaba 15 horas al día antes de entrar a la universidad. Se graduó con grandes honores. Hay quienes incluso lo consideran uno de los 3 grandes eruditos de la historia, junto a Leonardo da Vinci y Aristóteles. Luego que deja la presidencia, construye su casa en Monticello, estado de Virginia, de estilo neoclásico, inspirada en el tratadista y arquitecto renacentista Andrea Palladio. El monumento que en su honor se hizo en Washington fue gracias al presidente Franklin Roosevelt y fue inaugurado el 13 de abril de 1943. Antes habían monumentos para los presidentes Abraham Lincoln y George Washington. Entre sus muchas frases inspiradoras hay una que reza: la vida carece de valor si no nos produce satisfacciones. Los principios de Thomas Jefferson están basados en los axiomas de una sociedad libre. Como decíamos, es el autor principal del Acta de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y es considerado uno de los padres fundadores de la nación. Su monumento, erigido en Washington, es uno de los monumentos insoslayables de la capital federal. Fue el tercer presidente de su país. Sobresale como un gran defensor de la libertad, de la república, de la democracia, el derecho natural y la tolerancia. Recibe la influencia del pensamiento del inglés John Locke, padre del liberalismo.
También es fundador de la Universidad de Virginia, que es la única universidad estadounidense declarada como Patrimonio de la Humanidad. Manifiesta una gran crítica a las monarquías europeas. Sus mayores elogios se dirigen siempre a George Washington y a Benjamin Franklin, a quien define como el padre de la filosofía americana. Antes de entrar a la política, se desempeña como abogado en su bufete y como un gran hacendado. Además, es parlamentario en la Cámara de los Burgueses de 1759 a 1774. Allí promueve, sin éxito, la abolición de la esclavitud. También fue gobernador de Virginia. Después de la independencia, funge como embajador en Francia. Estaba allí para la Revolución Francesa. Luego fue el primer secretario de Estado en el gobierno de George Washington y vicepresidente en el gobierno de John Adams. En su visión de país, piensa en unos Estados Unidos virtuosos, siempre pensando en la ética. La democracia jeffersoniana incluye aspectos como la participación ciudadana, la división de poderes, la separación de la Iglesia y del Estado, libertades individuales y gobierno al servicio de la libertad. Redactó el documento del Acta de la Independencia, pero para la redacción de la Constitución, él estaba como embajador en París. Siempre tuvieron influjo sus ideas en la redacción de la Constitución. Durante su primer término como presidente, siempre teniendo como filosofía a un gobierno limitado, reduce el gasto federal, la deuda nacional a 1/3 y el presupuesto militar. Abolió varios impuestos, adversa la emisión de la moneda sin respaldo. Promueve la educación, diciendo que solo una educación puede defender la democracia y un pueblo ignorante no puede conservar su libertad. Aprovechando la guerra entre Inglaterra y Francia, le compra Luisiana a Napoleón Bonaparte por $15 millones el 14 de julio de 1803. A raíz de esto, unos 30,000 franceses emigraron a Cuba y eso le dio alguna influencia francesa a la isla de Cuba. También promueve el avance hacia el Océano Pacífico con la expedición de Lewis y Clark entre 1804 y 1806. Sobre la libertad escribe: el Dios que nos dio la vida, al mismo tiempo nos entregó la libertad. El hombre nace libre y la libertad y la felicidad del hombre son los únicos objetivos de un gobierno legítimo. Sobre los derechos naturales del ser humano, sentencia: existen derechos que no se entregan al gobierno, como el derecho a pensar y actuar libremente. Estos son los derechos al pensamiento, a la publicación de nuestros pensamientos en forma escrita o hablada, el derecho al comercio libre, el derecho a la libertad personal. Son célebres sus conceptos sobre la libertad de prensa. Estoy a favor de la libertad de prensa, decía, y contra toda violación de la Constitución para silenciar mediante la fuerza. Propugna por un gobierno constitucional, federal, republicano y democrático. El gobierno debía basarse en la división de poderes. El gobierno debe ser correctamente pequeño y sencillo. No es partidario de multiplicar empleados ni salarios solo para ganar partidarios y aumentar con cada artificio la deuda pública. Sobre la economía, piensa que para que haya prosperidad debe dejarse libre a la empresa privada. Como resumiera Abraham Lincoln acerca de él, los principios de Jefferson son las definiciones y los axiomas de una sociedad libre. Casi para terminar, les comparto una frase de Thomas Jefferson que tan amablemente me compartiera el amigo Matt Weibel, compañero de este panel. Y cito: la libertad legítima es una acción sin obstáculos, según nuestra voluntad, dentro de los límites que nos rodean por la igualdad de derechos de los demás. No agrego dentro de los límites de la ley, porque la ley es a menudo sino la voluntad del tirano para violar los derechos del individuo. Y termino con una frase que yo la considero magistral: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Muchas gracias. Bueno, Betty, muchísimas gracias, Betty Lobo Joyat. Sin duda, una gran reseña de un gran hombre, no solo estadounidense, un gran hombre para el mundo entero. Es fundamental
su influencia, no solo en la historia de los Estados Unidos, sino cómo esto ha significado grandes eventos para todo el mundo. Voy a compartir con ustedes una parte de ese interesantísimo documento de la Constitución norteamericana, es el preámbulo, voy a leer solamente un párrafo. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con miras a formar una unión más perfecta, instaurar la justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y garantizar las bendiciones de la libertad para nosotros mismos y para nuestros descendientes, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Este es el preámbulo, la idea con la cual inicia este documento tan importante del cual vamos a hablar el día de hoy. Biglione, presidente del Thomas Jefferson Institute, nuestra organización aliada, quiera alguna reflexión final para despedir el evento, unos 2 minutos. Eneas. Luis querido, ¿me escuchan bien? Perfecto, muy claro, adelante. Bueno, realmente unas felicitaciones al American Institute for Economic Research y a la Sociedad Bastiat Venezuela. Excelente es la participación de todos. La verdad es que es una fecha tan importante. Anoche escuché el discurso del presidente Trump desde Mount Rushmore y realmente súper interesante lo que está pasando en los Estados Unidos. Me encantó la reflexión que hicieron sobre la segunda enmienda. Ojalá en los países latinoamericanos tuviéramos un mecanismo para rescatar la libertad, la república y digamos, los derechos individuales, como lo tienen en los Estados Unidos de América, ¿no? Así que bueno, no te quiero prolongar mi idea, pero bueno, realmente excelentes, digamos, las reflexiones que han aportado el día de hoy, y como siempre, un súper agradecimiento y cuentan con nosotros para continuarlos acompañando en este tipo de eventos, ¿no? Fundamentales realmente tanto para Venezuela como el resto de América Latina. Así que muchas gracias y muy feliz noche para todos. Bueno, muchísimas gracias, Eneas, por tu aporte. Bueno, amigos, no me queda más que volverlos a invitar a que nos sigan por las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @BastiatBZLA, que es Venezuela abreviado, y que también se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver los videos de las conferencias anteriores y, una vez suscritos, tengan allí las conferencias siguientes. Les voy a pedir, por favor, a los que están presentes, activen sus cámaras para hacer un print y nos quede una foto para el recuerdo del evento del día de hoy.